Cordial saludo, estimados y estimadas. Esta tarea pues es la que corresponde con la tarea número 7, que esos ejercicios pues están dentro del módulo que incluye todo lo relacionado con expresiones regulares y programación orientada a objetos. Entonces, esto prácticamente es un parser de un HTML. Entonces al final de la tarea pues nos dicen que la entrada pues va a tener ciertas líneas, digamos en una línea va a tener pues características. La línea de entrada pues va a ser HTML. Entonces el HTML se compone pues de tags y dentro de los tags pues tienen atributos y pues cada tag puede tener múltiples atributos, puede tener uno, dos, tres o cuatro o varios. Y recordemos que un atributo dentro de un tag pues puede tener un valor o pues que no sea que no tenga un valor. Entonces al final pues este parser lo que va a hacer es va a iniciar por ejemplo por esta línea de acá. Entonces este es el nodo padre de todo el árbol de HTML. Entonces comienza con, este es un tag de apertura porque existen dos tipos de tag, pues los de apertura y los de cierre. Ese es uno de apertura, entonces inicia HTML, después el siguiente es de apertura también, start head, start title. Esto de acá lo ignora porque no nos interesa, sino que estamos evaluando los tags. Después viene un tag de cierre que es el title, aparece como end y así sucesivamente. Entonces, esta primera parte de acá hasta el head pues corresponde con esta primera línea, y la segunda parte pues se analiza de otra forma. Entonces inicia con el body y dentro del body pues tiene una serie de atributos. En este caso tiene un atributo pues que no tiene un cuerpo, o sea que no tiene un contenido. Sin embargo vemos vemos que tiene un atributo de nombre clase, y este atributo de nombre clase pues tiene un valor que es 1 en este caso. Entonces aquí aparece con este signo de acá. Entonces este símbolo de acá, que es un menos y un mayor que, pues corresponde como a decir que, ok, estos dos atributos pues corresponden a este tag de acá arriba, ¿sí? Y en consecuencia pues así sucesivamente. Entonces aquí aparece una serie de características y de consideraciones finales dentro de esta tarea que se deben de tomar pues en consideración. Entonces precisamente esto acá pues ya se da una estructura de la clase que debemos de empezar a hacer. Hay dos funciones con las que podemos empezar: el find HTML tags, que recibe un parámetro que es un HTML, y una función run, que al final es como nuestra función main de la clase HTML parser. Y después acá pues aparece un if guión bajo name, que es como también nuestra función main, por así decirlo. Y aparece pues con dos tipos de test: el test que aparece acá arriba con la salida que debería de salir, de ejecutarse al final de ejecutar la celda, y después otro test que es una prueba número 2 pues con un HTML más complejo. Hablemos propiamente de las consideraciones que hay que tener con respecto a los elementos o a los tags HTML. Entonces, para considerar este problema de acá, primero tenemos que describir cuáles son como las cuestiones que nos podemos encontrar a la hora de estar realizando este código. Por ejemplo, esta es como la arquitectura. No la arquitectura, pero sí es como el esquema básico de un tag HTML. Precisamente lo que les mencionaba, pues tiene un atributo. Ese atributo tiene un cuerpo que es el valor. También tenemos que considerar que si tiene un valor, pues muy probablemente lleve comillas. Entonces esas comillas también debemos de tomarlas en consideración, porque si nos fijamos muy bien, eh, que la salida o el cuerpo de ese atributo pues no lleva comillas. Entonces eso también tenemos que tratarlo. Tomar en consideración también que un tag HTML pues puede tener múltiples atributos, puedes tener muchos, puede tener 0, 1 o muchos, así. Y que dentro de esos muchos atributos pues hay algunos atributos que solo tienen nada más el atributo, el nombre del atributo, y habrán otros atributos que tendrán el nombre del atributo y tendrán en consecuencia el valor del atributo. Entonces todo eso tenemos que tomarlo en consideración. Aparte de eso tenemos que tomar en consideración los tags de apertura y los tags de cierre. Hay una cosa más que es el tratamiento especial del tag del salto de línea, que el salto de línea, que en este caso es el BR. Entonces en este caso, este es un caso especial. Este es un tercer caso, que en este caso pues si se fijan muy bien, pues el BR prácticamente se toma como vacío. Entonces son tres casos que tenemos que tomar en consideración: los tags de apertura, los tags de cierre y el BR.
En caso de los tags de apertura hay otros casos también, que son 3 casos diferentes. El caso de que el tag esté vacío, el de apertura. En caso de que el tag tenga múltiples atributos. Y pues esos dos nada más. Entonces vamos a ver, si se fijan muy bien, hay que notar algo. Y es que acá nos dan ya una función para que nosotros empecemos a trabajar. En la vida real pues nos vamos a encontrar con problemas de que ya está construida una clase. Entonces ¿para qué volver a construirla? Pues desde cero. No podemos decir, ok, la vamos a desde cero y la vamos a empezar desde cero. O sea, no. Eso generalmente no sucede. Quizás imagínense ustedes que están en una cuestión de migración y están migrando de una app a otra app que es prácticamente la misma, tiene las mismas funcionalidades, pero estamos haciendo como un update de las librerías. Porque de repente las librerías viejas que se está utilizando dentro del aplicativo pues no cumplen con los estándares de seguridad. Entonces nos vamos a encontrar con problemas así o situaciones así, clases que están incompletas y que de repente pues necesitan complementarse un poquito más. Entonces tenemos esa expresión de regular acá. Ya vamos a explicar precisamente qué es lo que hace esta función de acá, pero primero vamos a discutir qué es lo que sucede con esta expresión regular. Tenemos esta página de acá, que es la página de Reexer, que es un parser de expresiones regulares. Recordemos que internamente una expresión regular es un conjunto de máquinas de estado finito. Entonces este parser, bueno, lo que hace esta expresión regular prácticamente es hacer un match de todas las etiquetas, todos los tags HTML, los de apertura, los de cierre y los tags que tengan atributos, o sea que tenga valores, esos atributos, o sea que estén vacíos, o sea que sean solo atributos, los nombres de los atributos nada más. Todo esto está haciendo un match. Entonces aquí hay un conjunto de elementos o de tags HTML que están pues que han hecho match. Entonces todo este grupo, todo este conjunto me lo va a devolver específicamente esta función de acá. Esta función de acá recibe un HTML, que ese HTML es precisamente esta variable de acá que contiene todo este HTML. Entonces esa función recibe ese HTML y al final lo que nos va a devolver es una lista, precisamente una lista con... nos va a devolver un contenedor, o sea, una lista. Y dentro de ese contenedor nos va a devolver, pues, cada uno de los elementos va a ser cada uno de los match que él ha hecho. Entonces, es decir, este HTML con esas etiquetas, pues es un match, este es otro, 3, 4 y así sucesivamente hasta, pues, finalizar la lista, ¿sí? Tenemos esto de acá y tenemos que empezarlo a trabajar. Entonces, al final, si se fijan muy bien en el main, nos dicen que todo se va a ejecutar dentro de esta función, run. Entonces empezamos a estructurarlo. Ya hemos hablado precisamente de las características que tiene ese programa o las condiciones que hemos identificado. Entonces entonces para este caso vamos a crear dos funciones más. Una función que va a ser pues la parte de los procesos la parte del procesamiento de los tags de los elementos HTML. Recordemos que esos tags pues tienen 3 características diferentes: los que contienen atributos, los que no contienen atributos y los BR. Y vamos a crear otra función más, que en este caso va a ser la que va a identificar, en el caso de que le pasemos una cadena y que esa cadena pues sea un tag, lo que va a entregar pues es un conjunto de los atributos, de los atributos de aquellos tags pues que sí contengan atributos. Vamos a crear esas dos funciones. Solo vamos a crear nada más el cuerpo. Entonces vamos a crear dev process attributes. Y esto va a... como parámetro va a recibir pues un tag. Solo vamos a poner el comentario nada más, precisamente de lo que hemos hablado, pues procesa los tags de los elementos HTML. Y ese tiene pues 3 casos diferentes. Primero el tag BR, tags contienen atributos y los que sí tienen, que contienen atributos. Vamos a crear otra función que lo que va a hacer esa función pues es identificar los tags que contengan pues atributos.
Es decir, va a hacer match pues, de los atributos que tengan un nombre y tengan un valor, o solo de los atributos nada más que te contengan pues solo un nombre nada más. Entonces al final eso nos va a devolver un sentence o una oración prácticamente, donde van a venir juntas pues todos esos atributos. Entonces nosotros lo vamos a colocar con nombre. ¿Y eso qué va a recibir? Va a recibir solamente el element. Y va a ser de tipo string. Entonces vamos a colocar acá un comentario. Listo. ¿Por dónde vamos a empezar? Primero vamos a empezar por este de acá, que es el de Process Attributes. Directamente vamos a pasar de una sola vez a una expresión regular, ¿sí? Y recordemos que tenemos tres características diferentes, ¿sí? O sea, tres cuestiones que tenemos que abordar. Pero primero vamos a abordar la parte de si este tag que me viene, pues es un tag de apertura o de cierre. Eso lo vamos a hacer con una expresión regular. Recordemos que los tags pues tienen de cierre pues tienen esta forma. Entonces precisamente eso es lo que vamos a hacer match. Entonces sería if not re.match y colocamos acá la expresión regular. Vamos a utilizar un carácter que es el acento circunflejo y esto. Y después de eso, ¿qué cadena es la que vamos a estar analizando? Precisamente el tag. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, si es un tag de cierre, pues no hagas match, o sea, negalo. Es decir, aquí vamos a entrar a analizar los tags de apertura. Y abajo, en el caso del else, aquí sí vamos a entrar a analizar los tags de cierre. Eso es lo que quiere decir esa expresión regular de ahí, que parece un poco confuso. Aquí simplemente lo que vamos a hacer pues es un return. Vamos a utilizar cadenas con formato. Vamos a colocar un end, que es de finalizar, o sea que estamos diciendo aquí que colocamos end, pero realmente es un tag de cierre, pues eso es a lo que se refiere. Y después de eso vamos a utilizar las cadenas con formato y la interpolación de texto, y vamos a colocar tag.replace, que es lo que vamos a reemplazar, precisamente ese carácter de slash, y lo vamos a reemplazar por vacío. Recordemos que tiene esta forma de acá y puede ser lo que sea, ¿no? Puede ser title. Entonces a mí lo que me va a venir en el texto es precisamente lo que está sombreado. Entonces con el tag.replace lo que vamos a hacer es quitar esto de acá, ese carácter de ahí. Entonces al final lo que tenemos es precisamente el nombre del tag, que sería en este caso pues title. Listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos el segundo caso, que es la parte del tag de cierre, pero tenemos que hacer el tag de apertura, que el tag de apertura pues tiene tres características diferentes. Vamos a pasar del caso más específico al más general. Eso lo vamos a hacer por medio de los if. Entonces ese if es bien sencillo, porque simplemente es como if, si br está contenido dentro de esta cadena, pues retornármelo. Y lo vamos a utilizar cadenas con formato otra vez. Y en este caso pues el br tiene un caso bien particular, que simplemente es empty, dos puntos, y aquí vamos a utilizar otra vez cadenas con formato, que es prácticamente lo que tenemos aquí abajo. Porque recordemos que el BR tiene esta forma de acá. Tiene esta forma de acá, entonces este slash de aquí está contenido precisamente en lo que viene del texto. O sea, en lo que viene dentro de la variable pues tag. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que analizar? Lo siguiente que vamos a estar analizando es son los tags que vienen con atributos. En ese caso son los tags que vienen solo con el nombre del atributo nada más, ¿sí? Eso lo vamos a hacer por medio también de una expresión regular, pero en ese caso vamos a utilizar un método específico de la librería de expresiones regulares que se llama de Python, que se llama re. Vamos a utilizar una función que se llama full match, es decir, tiene que
hacer match específico de la expresión regular que nosotros le estamos pasando. ¿Cuál es la expresión regular que nosotros vamos a estar haciendo? Pues si nos fijamos muy bien, los nombres de los atributos pues son alfanuméricos prácticamente. Entonces, ¿cuál es el metacarácter que hace match con el alfanumérico? Pues es el contrapleca W. Y puede ser que exista uno o múltiples espacios en blanco. ¿De qué cadena vamos a estar, de qué variable vamos a estar analizando esto? De la variable tag, que es la que nos trae pues ese elemento HTML. Al final lo que vamos a estar haciendo pues es un return con cadenas con formato. En esa cadena con formato pues el principio con el que debemos iniciar pues es start, porque es un tag de apertura, 2 puntos, y simplemente vamos a mandar el nombre de la variable sin hacer nada más. Y el último caso, que es el caso más interesante, que es el caso pues de los tags que contienen atributos. Que contienen atributos, que tienen múltiples atributos, no que solo tienen uno nada más, sino que tienen múltiples atributos. Me refiero al final de los tags que contienen solo el tag de nombre BR. Este es solo los que contienen nada más únicamente el tag, por ejemplo title, y este se refiere a los tags que contienen title y que contienen como múltiples atributos, por ejemplo 1 y así sucesivamente. Puede ser que tenga un ID, que puede ser no sé, D o cualquier cosa. ¿Sí? Aquí esta expresión regular lo que va a hacer match es simplemente con un único valor. Este sí tenemos que hacer un procesamiento diferente. Y para ello vamos a utilizar esta función de acá arriba, ¿sí? Entonces el código que sigue, que pues es bien sencillo. Vamos a crear una variable de nombre tag body y vamos a hacer un split del tag.split, y lo que vamos a hacer es, quiero que me separes todos los elementos por medio de un espacio. Tiene como la característica es que cada uno de los atributos de mi tag es separado por medio de un espacio en blanco. Entonces ese split lo que va a hacer es que cada uno de los elementos de mi contenedor o de mi lista va a contener al final un atributo junto con su valor. Eso es lo que estamos haciendo acá. Como aquí lo que queremos, en esta variable lo que queremos obtener pues es precisamente solo nada más la primera posición, y la primera posición corresponde con el tag, ¿sí? Entonces aquí solo colocamos nada más el índice 0, y después de eso vamos a hacer nuestro return. Nuevamente la F significa que es cadenas con formato. Después vamos a colocar start, 2 puntos, espacio, y colocamos acá el nombre de nuestro tag. Después de eso lo vamos a separar después de esto lo vamos a separar con un salto de línea, y después acá vamos a mandar a llamar a nuestra función, que en este caso se llama tiene ese nombre. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a pasar? Simplemente toda la lista de tags, ¿sí? Dentro de esta función pues vamos a ir a analizar cada uno de estos atributos, es decir, cada uno de los atributos pues que contengan nuestros elementos. En este caso, si se fijan muy bien, este atributo de nombre anchor pues contiene este tag de nombre anchor tiene dos atributos. En este caso es href y class. Entonces esta función de acá va a ir a analizar precisamente esos dos atributos, y al final me los va a retornar, ¿sí? Me lo va a retornar con esta forma de acá, con esta forma característica. Hay varias formas de poder resolver este ejercicio de acá. Una es con recursividad y la otra es con un ciclo for. Entonces nosotros lo vamos a estar haciendo un poco sencillo y no vamos a estar trabajando con recursividad, sino que simplemente lo vamos a hacer con un ciclo for. Entonces para ello vamos a definir una variable llamada attributes, y este attributes va
lo que va a contener es precisamente cada uno de los atributos. Va a contener el atributo y va a contener el valor de ese atributo. Entonces lo vamos a hacer por medio de split. ¿Y cuál es lo característico de esto? Bueno, lo característico o la separación que existe entre cada uno de nuestros atributos, pues son los espacios. Si se fijan muy bien, en este caso de acá, pues tenemos este atributo de acá, es separado por un espacio en blanco, después viene este otro atributo. Entonces mi lista al final va a contener todo esto de acá y va a contener todo esto de acá, una lista con dos elementos. Entonces más adelante tenemos que analizar esos elementos para al final devolver el nombre del atributo y el valor del atributo sin las comillas. Listo, ¿verdad? Y vamos a hacer vamos a utilizar un concepto que se llama rebanadas en las listas en las listas de Python. Entonces aquí simplemente le estamos diciendo, mira, devolveme todo lo que hay del índice 1 en adelante. Eso es lo que significa esto de acá, esa simbología de aquí. Vamos a crear una lista vacía llamada result. Entonces dentro de esta lista que se llama result, pues vamos a ir agregando cada uno de los elementos pues ya procesados. Y recordemos que dentro de nuestros atributos tenemos diferentes cuestiones que pueden salir. Número 1, los atributos que tengan un valor, y número 2, los atributos que no tengan valor. Entonces eso lo vamos a hacer, primero vamos a hacer un ciclo for. Primero vamos a analizar los atributos que tengan valor. Eso simplemente lo vamos a hacer con si existe el igual en mi variable atributo. Entonces aquí vamos a hacer un proceso. Entonces vamos a definir dos variables más, una variable llamada nombre y otra variable llamada valor. ¿Dónde va a estar esto? Pues vamos a hacer un split. Como acá estamos seguros que lo que nos viene aquí es precisamente esto, todo esto de acá, entonces vamos a separar vamos a separar todo este valor de acá en dos valores diferentes. Vamos a separar todo ese atributo en el nombre del atributo y en el valor del atributo. Y como yo sé que voy a definirlo primero. Entonces esto de acá me va a devolver dos valores, que los valores que me van a estar devolviendo es el nombre del atributo y el valor del atributo. Recordemos que estamos haciendo el split por medio del igual, ¿sí? Entonces cada uno de esos valores, pues el índice 0 va a corresponder a la variable attribute name y el valor del índice 1 va a corresponder a la variable attribute value, ¿sí? Pues solo toca procesar nada más. Entonces lo que sí tenemos que procesar es el valor de ese atributo, y eso lo vamos a hacer por medio de expresiones regulares, porque tenemos que limpiar una única cosa. Son limpiar estas comillas de acá, que puede ser el caso de que sean comillas dobles o comillas simples. Entonces hay dos posibles valores. Por eso en este caso vamos a estar utilizando las expresiones regulares nuevamente. Entonces hay una función dentro de la librería de expresiones regulares que es como un replace de las funciones built-in de Python, solo que dentro de las expresiones regulares. Entonces esta expresión, ese método recibe primero una expresión regular, luego recibe por qué lo vas a reemplazar, por qué nueva cadena lo vas a reemplazar, y por último pues el valor de esa cadena. Entonces mi expresión regular es de la siguiente forma. Con eso puede ser, ok, mira que puede ser que mi valor de mi atributo venga con comillas dobles o con comillas simples. En cualquiera de los dos casos, me lo vas a borrar. ¿De dónde vas a sacar ese valor? Pues lo vas a sacar de la variable attribute value. Y listo, al final lo que tenemos que hacer es agregar ese valor. Recordemos que lo que estamos haciendo acá es la parte de los atributos. O sea, es esto de acá. Es decir, mi tag body tiene dos atributos, que es el atributo data modal target y tiene el class 1. Entonces es precisamente lo que estamos haciendo en esta función de acá, en esta parte de acá. Aquí simplemente vamos a colocar el attribute name y vamos a colocar eso aquí. Y en esta otra parte de aquí vamos a colocar el attribute value. Y listo. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es que sea un atributo que no tenga valor.
¿Qué sucede con los atributos que no tengan, con los atributos que no tengan valor? Simplemente van de esta forma. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es esto de acá, esto es lo mismito de acá, el attribute name, solo que acá vamos a colocar un none. Y listo. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, lo que hace falta simplemente es retornar el valor, que en este caso pues es nuestra... recordemos que todos los atributos de un tag, es decir, todo esto de acá se está procesando específicamente en este for de acá. Y todo eso lo estamos almacenando a su vez en la variable, en esta variable contenedor que se llama result. Nosotros lo tendríamos como de esta forma, por decir así. Vamos a tomar este ejemplo. Entonces, nosotros tendríamos esto, ¿verdad? Entonces todo esto de acá lo tendríamos de la siguiente manera. Recordemos que esto pues tiene un formato que es este formato de acá. Entonces nosotros en lugar del attribute name tendríamos el https, esto de acá. Y aquí tendríamos pues precisamente este URL, coma, y después acá tendríamos prácticamente lo mismo, solo que aquí tendríamos activo y aquí tendríamos pues el class. Tendríamos un arreglo pues en esta forma, y pues en esta forma no es que no sirva, pero recordemos que lo ocupamos presentar pues de esta forma de acá. Entonces eso se soluciona en Python simplemente pues con un método que lo que vamos a hacer es para cada uno de nuestros arreglos, o sea, lo que vamos a hacer es unir cada uno de los elementos que se contienen dentro de la lista. Y al final lo vamos a presentar como una única línea. Pero cada una de estas líneas, así como el split, los vamos a unir. Cada uno de mis elementos dentro de mi arreglo lo vamos a unir. Y lo vamos a unir por medio de un salto de línea. ¿Cómo hacemos esto? Pues ahorita lo vamos a hacer. Vamos a colocar dos comillas. Dentro de las comillas vamos a colocar cómo queremos unir cada uno de los elementos de mi lista. Lo vamos a utilizar el punto join, que es un método de los string, y dentro de este join recibe como parámetros pues el nombre de mi lista, que en este caso es result. Listo. Una vez más, que eso es lo que hace esta función, pues categoriza los atributos que vengan contenidos dentro de este elemento. Va a enlistar prácticamente todos los atributos, ¿sí? Porque estamos seguros que este nombre de esta variable contiene pues atributos, y después aquí él lo va a procesar y lo va a retornar de esta forma de acá. Solo hace falta nada más pues mandar a llamar mis funciones en la parte del método de run, y ya estaríamos listos. Para ese caso vamos a crear una variable de nombre de result y la vamos a igualar, y vamos a mandar a llamar pues a nuestro process attributes. Pero recordemos que tags es una lista, y es una lista pues de todos los tags que existen. Recordemos que esa lista es precisamente cada uno de estos tags que han hecho match, ¿sí? Entonces tenemos un arreglo con cada uno de estos tags. Entonces al final vamos a crear un for para recorrer cada uno de los tags y enviárselos a mi método process attributes para que él haga el proceso que deba de hacer y me retorne pues lo que estamos esperando, ¿sí? Eso es lo que me va a... Bueno, result lo que va a contener pues una lista. Pues es una lista que ya con todos los atributos y todos los tags pues ya limpios. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues simplemente pues imprimir mis resultados. Vamos a utilizar otra vez esto de acá, lo vamos a volver a utilizar. Contra pkn, vamos a utilizar un join y vamos a unir cada uno de los... Vamos a unir cada uno de los elementos que contiene mi lista de nombre resultado. Y listo, vamos a ejecutar esto. Me dice que hay un error. El error es bien sencillo porque dentro de cuando hacemos interpolación de cadenas, pues internamente pues Python no sé por qué, pero no acepta como tener cadenas dobles dentro de las cadenas dobles. Entonces simplemente vamos a tener pues comillas simples.
Bueno, también nos hace falta reemplazar en este de acá. Y listo, vamos a volver a ejecutar y ya está. Bueno, ejecutemos la función a ver qué aparece. Tenemos un error. Ah, ok, falta ejecutar esa celda que es la de la librería. No habíamos ejecutado pues la parte del import del RE, de la expresión regular. Tenemos otro error en la parte de attribute add, lo tenemos mal escrito. Eso se encuentra en la línea número 27. Línea 27 y excelente, está mal escrito. Volvemos a ejecutar esta celda, ejecutamos esta celda y listo. Tenemos todo esto de aquí. Si se fijan muy bien, acá nos aparece con un salto de línea y esto es por un pequeñísimo error que cometí. Si se fijan muy bien, acá les estoy diciendo que, o sea, todos los casos están entrando directamente a este caso de acá. Recordemos que este caso de acá es en el hecho de que nuestros atributos, o sea, en el hecho de que cada tag contenga atributos. Entonces se está yendo a esta parte de acá. Entonces esto al final, esta función no me está retornando absolutamente nada porque pues son tags que no contienen atributos, pues. Entonces aquí eso simplemente se arregla pues con esto de acá, porque aquí yo le estoy diciendo, ok, solo haceme match nada más con un solo carácter, que ese carácter pues puede ser alfanumérico, puede iniciar con letras minúsculas, mayúsculas o con un 0. Pero eso no me sirve porque realmente, o sea, viene de hecho solo viene ese tag de acá, ¿verdad? Entonces viene este de acá, no hace match específicamente en esta parte de acá, no hace match porque nuevamente la expresión regular está mal, no está bien escrita. Eso se soluciona simplemente con poner el cuantificador de más y ya estuvo. O sea, es decir, que puede venir uno o infinitos caracteres, pueden ser minúsculas, mayúsculas o alfanuméricos. Vamos a ejecutar esta celda de aquí y ya lo tenemos. Listo, ¿verdad? Vamos a probar, este es el caso número 2, vamos a probar el caso número 1 y tenemos un error en esta parte de acá. Dice que la variable local attribute name reference before assign. Porque esta variable de acá pues no existe. Es por cuestiones de alcance realmente, o sea, entre el ciclo for no entra el if, sino que automáticamente entra esta parte de acá, que estamos dentro de la función identify all attributes. Entonces realmente esta variable nunca se declaró, entonces por eso explota. La variable que realmente tuvimos que haber llamado es simplemente attribute, volvemos a ejecutar esta celda y volvemos a ejecutar esta celda de acá. Y ahora sí tenemos este resultado de acá. ¿Qué es lo que queda ahora? Bueno, vamos a empaquetar este código de acá. Para ello vamos a irnos a nuestra terminal. Vamos a movilizarnos específicamente a la raíz donde se encuentra pues este código o este proyecto. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a crear una carpeta con el comando make directory, la vamos a llamarla core. Luego de eso vamos a entrar a core y después de eso vamos a utilizar nuestro editor de texto llamado nano y vamos a nombrarlo con html parser.py y ingresamos. Luego de eso lo que vamos a hacer es tomar todo el código que existe dentro de esta celda de acá, lo vamos a llevar dentro de nuestro archivo llamado html parser, lo vamos a pegar, después de eso vamos a dar control o enter, control x y salimos. Listo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda? Bueno, vamos a importar a nuestra librería, entonces vamos a hacer un from, vamos a llamar core.html parser from import html parser. Lo ejecutamos y listo. Borramos esta celda y vamos a ejecutar esta celda de acá. Y tenemos un error. Porque me dice nuevamente que la variable, o sea, el name re is not defined. Está muy bien porque realmente... Sí, no, está muy bien, está muy bien. Ya les voy a explicar por qué. Por aquí ya no lo estamos utilizando, sin embargo lo estamos utilizando dentro de nuestra nueva librería que se llama pues HTML parser. Vamos a ir nuevamente dentro de nuestro HTML, dentro de nuestro archivo que se llama HTML parser y en la parte de arriba vamos a hacer el import de re. Y ahora listo, vamos a hacer control O para guardar,
control X para salir. Perdón, vamos a dar control O, enter para decirle que sí, que estamos entrando ahí. Control X para salir. Y ahora sí, vamos a ejecutar nuestra importación de nuestra librería y vamos a dar control enter. Y me dice que sigue sin estar definido. Bueno, lo que había que hacer simplemente era reiniciar el kernel de Jupyter Notebook. Entonces, para reiniciar el kernel de Jupyter Notebook, nos vamos a kernel, restart and clear output. Le damos que sí. Se reinicia. Ahora sí, vamos a ejecutar la celda donde tenemos la importación de nuestro paquete y ejecutamos esta celda de aquí y listo. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Pues ganamos precisamente, aplicamos uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. Tenemos totalmente encapsulado nuestra librería, por así decirlo, llamado nuestro parser de HTML, la tenemos encapsulado en un archivo que se llama htmlparser.py, que no sabemos, no conocemos muy bien el código, sin embargo podemos acceder al conjunto de funcionalidad que existe. Y bueno, podemos mandar a llamar y utilizar esa librería. Entonces con eso terminamos la parte de la importación de paquetes, o sea, la cuestión de empaquetar nuestro código y pues mandarlo a llamar. Entonces ahora sí, con eso terminamos este video de acá. Muchísimas gracias por su atención.